Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir la Biblia en la historia de la Navidad, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2. Evangelio según San Lucas, el capítulo 2. Pero no vamos a leer toda la historia, vamos a leer solamente unos versículos. Lo voy a introducir para que sepa qué significan estos versículos. Cuando comienza el Evangelio de Lucas, comienza la historia de la Navidad. Hay 4 renglones que hablan del pesebre. Usted vio todo lo que se hace alrededor del pesebre. Bueno, en la Biblia hay solamente 4 renglones acerca del pesebre y se cuenta que María puso a su bebé en un pesebre, a Jesús en el pesebre. Pero inmediatamente se habla de unos pastores que guardaban las vigilias sobre el ganado, que estaban vigilando las ovejas en la noche, que recibieron el mensaje de Dios de que tenían que pasar por aquel lugar. Y en medio de todo eso, repentinamente, y esto es lo que vamos a leer, después que reciben el aviso de que tenían que pasar por, que había nacido el Salvador, detrás de todo esto se escucha un cántico celestial. Y yo quería esta mañana centrarme en ese cántico celestial, que está en los versículos 13 y 14 del capítulo 2 de Lucas. Dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. El símbolo de la paz para todos, para todo el mundo, el símbolo de la paz es una paloma. Y es una paloma blanca que lleva una rama de olivo en el pico. Y cuando usted ve ese símbolo, inmediatamente lo identifica con la paz. Pero a lo mejor muchos no saben de dónde viene ese símbolo. Y ese símbolo viene de la Biblia. En el capítulo 6 de Génesis, en el principio de la Biblia, se habla del diluvio universal. En ese diluvio era un juicio de Dios sobre la maldad de los hombres. Era un juicio de Dios porque todos los pensamientos de los hombres se dirigían directamente al mal y persistentemente hacia el mal. Había una humanidad que nosotros calificaríamos que se había transformado en maligna. Se había inclinado peligrosamente al mal. Y se dice que la manifestación más visible del mal es que la tierra estaba llena de violencia. Porque la violencia es la expresión visible del mal. El diluvio arrasó con todo. Y cuando Noé y el arca descienden y se asienta el arca sobre el monte, resulta que la tierra está deshecha. Nosotros diríamos, es un barrial total. No hay nada en lo cual se puedan apoyar. Están en medio del barro y del lodo. Noé espera, y hay una serie de alternativas, pero finalmente envía una paloma para ver qué sucede con la paloma. Y la paloma vuelve trayendo una rama de olivo. Y esa rama de olivo no solamente significa la paz abajo, significa la paz con Dios y significa que hay esperanza. Que Dios les volvía a tender la mano, que no los iba a dejar allí. Que Dios se acercaba nuevamente y lo mostraba en que la tierra volvía a producir. Y el hecho de que la tierra produjera, entonces hacía renacer la esperanza. Puede decirse que en ese momento Dios tuvo ya buena voluntad para con los hombres. Así como en este cántico que hemos leído, se dice que Dios tiene buena voluntad, se puede decir que esa fue una de las grandes manifestaciones para toda la humanidad de que Dios es un Dios de buena voluntad.
de que tiene buena voluntad y que Dios quiere la paz y que Dios busca la paz. La paz fue sacada de nuestra tierra. Los argentinos no estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz. Afrontamos problemas muy graves que tienen que ver con la falta de paz. Afrontamos un delito en crecimiento, inseguridad generalizada, estallan hechos de vandalismo como los que vimos esta semana, el narcotráfico instalado, están operando ya los sicarios en nuestro país, y esto ha hecho que se desvalorizara la vida. ¿Por qué? Porque no tenemos paz. No tenemos paz en el corazón y nos está pasando lo mismo que aquella generación del diluvio. El designio del corazón del hombre está yendo hacia el mal. Y cuando yo veo allí la propaganda que se dice un pueblo con buena gente, y miro después lo que dice el noticiero, digo, nos hemos equivocado, no es un pueblo con buena gente. Lamentablemente el mal hace que estalle, y esto trae el desprecio por la vida propia y por la vida ajena. Un joven es atropellado esta semana, un motociclista es atropellado por un auto, el auto no para, lo mata, no para y arrastra la moto 10 kilómetros. ¿Este es un pueblo con buena gente? Estábamos esta semana en una clínica importante de Buenos Aires. Estábamos esperando y mirábamos frente a los ascensores. Estábamos sentados con Celia, con mi esposa, frente a los ascensores. Había un joven con un problema neurológico fuerte, un hombre que debía tener entre 30 y 40 años, en una silla de rueda que la manejaba mecánicamente. Y nosotros veíamos el esfuerzo que ese joven hacía por valerse por sí mismo. Cuando llegó al mostrador para pedir su turno, él se irguió, se paró como pudo, se apoyó y pidió el turno con la voz que tenía y con lo que podía hacer. Volvió a sentarse y como tenía que ir al baño pidió el lugar y él ubicó la silla allí enfrente y se paró y apoyándose en las paredes entró. Nosotros estábamos ahí observándolo, cómo se valía por sí mismo. Después se enfoca nuevamente para tomar el ascensor e irse. Se para allí, se forma la cola de gente, se abre la puerta del ascensor, empiezan a entrar todos, pasan al lado de él, y entonces cuando entraron todos, él pone la silla en marcha para entrar, y le dicen, no entra, y lo dejan afuera. Y el joven cuando se cerraba, con lo que podía, dijo, muchas gracias. ¿Este es un país con buena gente? La maldad está creciendo en nuestra patria. La maldad está creciendo. La prueba está a la vista. En nuestro país mueren todos los días 27 personas por accidentes de tránsito, porque hay gente que cree que manejar un automóvil es manejar un arma con la que se puede hacer cualquier cosa. Que no maneja con cuidado, y eso lo vemos todos los días en la ruta. Hoy tenemos alcoholismo entre los adolescentes, que terminan en noches de violencia, que muchas veces los medios se tratan de mostrar la violencia que hay, que es una forma de manifestación del mal. Toman bebidas blancas, en una edad en que todavía no han terminado de madurar físicamente, su cerebro no ha terminado de madurar, y terminan con agresiones violentas, con muertes, con comas de alcohólicos. Vaya usted al hospital aquí de San Miguel y vea lo que pasa un sábado a la noche. Se juega a la ruleta rusa con la sexualidad. Crecen las enfermedades infectocontagiosas. Conversaba el miércoles al terminar el desayuno con una médica de la zona que trabaja aquí nomás, muy cerca de donde estamos nosotros. Y me decía que es impresionante los casos de sífilis que están atendiendo, cuando creímos que la sífilis era algo que ya estaba erradicado. ¿Por qué? Porque se juega la ruleta rusa con la sexualidad. No hablemos del SIDA. Por día, escuche bien esto, por día
se producen en nuestro país 300 nacimientos, hijos de adolescentes que van entre 13 y 19 años. 300. Quiere decir que nacen 300 chicos que tienen una madre que va entre los 15 o los 14 y los 19 años. En algunos casos 13 años también. 13 años. Más del 67% son hijos no deseados. No deseados. Escuchó bien, 300 por día, de los cuales el 67%, 200, son hijos no deseados. No deseados. La delincuencia no tiene códigos, roba, mata con total impunidad, en cualquier forma, y lo vimos en estos días. Los vándalos de Córdoba no eran gente hambrienta, no buscaban alimentos, era vandalismo de quienes se ríen del prójimo, se ríen del trabajo y del esfuerzo ajeno, se ríen de la ley y se ríen de la justicia. Esto es la cosecha. Esto es la cosecha. La Biblia dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que estamos frente a la cosecha. Y yo voy a recordar una frase que dije el 13 de diciembre de este año, en este lugar, mencionando a un filósofo ruso, a Nicolás Berdyaev. Él dijo, el hecho de que la sociedad haya entrado en disolución no puede sorprender a quienes han estado atentos a los movimientos del espíritu. Lo dije el 13 de enero. Podemos estar dolidos frente a lo que pasó, pero no tenemos que estar sorprendidos. Podemos estar dolidos, pero no podemos estar sorprendidos. No podemos estar sorprendidos porque cuando se pierden las bases espirituales, nos quedamos sin principios y todo da lo mismo y se pierden los valores. Y esto habla de una sociedad que está en crisis. Esto nos ha llevado a una escalada del mal. Frente a esos sucesos tenemos que contestar el enigma que se hacía Fromm, y yo quisiera que cada uno lo conteste hoy. Fromm, que era un materialista que no creía en Dios, se puso a analizar el problema del mal y la gran incógnita que le quedó y que nunca pudo dilucidar, y tal vez nosotros podamos dilucidarla esta mañana, es si el hombre ¿qué es?, decía él, un lobo que se disfraza de vez en cuando de oveja, o una oveja que de vez en cuando se disfraza de lobo. ¿Cómo lo definiría usted? ¿Qué diría usted? ¿Que es una oveja que se disfraza de lobo o que es un lobo que se disfraza de oveja? Él llegó a la conclusión, Fromm llegó a la conclusión de que la maldad es un acto humano que el hombre elige libremente, pero la maldad está ligada a la naturaleza humana. Recuerde que el primer acto histórico es que Caín lo mató a Abel. Es el primer acto de la historia. Frente a todo esto, hay algo todavía peor, que es la reacción que estamos tomando frente a esto. Hace muchos años, Ionesco escribió una obra de teatro muy interesante que se llamaba Rinoceronte. Rinoceronte era, la acción sucede en una ciudad indeterminada, en un café de esa ciudad, en una calle, con el café que tiene las mesas afuera, como tienen los franceses. Ionesco es francés. Y allí se discute, se habla, pero la gente se va transformando. Y se va transformando en rinoceronte. Lentamente se va transformando en rinoceronte. Primero uno, después otro, después otro, después otro. Hasta que queda uno solo, Berenguer, que es el personaje central, que parece el más desprotegido, pero es el único que resiste. Y porque resiste es el único que no se transforma en rinoceronte. ¿Qué quería decir Ionesco? Que frente a la realidad nos ponemos una coraza como la del rinoceronte y ya no nos afecta. La conversación de hoy
es la posición que tenemos en el Mundial próximo y ya nos olvidamos de lo que pasó esta semana. Vino el fútbol y barrió todo lo que pasó antes. ¿Sabe por qué? Porque tenemos piel de rinoceronte. Nos olvidamos rápidamente de los que sufren, rápidamente de los que mueren, rápidamente de la maldad. Nos olvidamos, tenemos piel de rinoceronte ya. Y esto es lo terrible, cuando una sociedad no solamente tiene el mal, sino que trata de no verlo, sino que lo tapa con cualquier juego que tiene. Y entonces yo venía escuchando, ayer venía del centro y venía escuchando la radio, y lo único que se hablaba era del sorteo de fútbol, de la zona que nos tocó, de si es buena, de si es mala. Pero mientras tanto hay gente que está llorando, hay gente que está velando a sus muertos. Eso pasó a un segundo lugar, señores, eso pasó a un segundo lugar. De eso ya nos acordamos. Nos hemos transformado en rinocerontes. Parecería que todo nos resbala. En la medida en que el mal se justifica, se racionaliza, se ignora o se deja impune, crece cada vez más. Y esto es un fracaso del Estado. En primer lugar, Salomón decía, cuando no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar la maldad, se provoca que el hombre solo piense en hacer lo malo. Lo dice la Biblia. Si no se castiga el mal se multiplica. Pero es un fracaso de la familia también. ¿Por qué? Porque el primer lugar en que se hace justicia es dentro de la casa y en la que se inculcan los principios de justicia. Frente a los actos de los hijos, dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Muchos están criando delincuentes, futuros delincuentes. Y muchos cristianos están criando futuros delincuentes también, ¿eh? Cuidado, no miren siempre para afuera, para adentro también. Se están criando futuros delincuentes. Porque no se pone la disciplina necesaria, porque no se ponen los límites. Frente a esto, mis hermanos y mis amigos, necesitamos ver a la paloma de la paz volver. Necesitamos la rama de olivo que venga nuevamente. Necesitamos una señal de esperanza, porque el sentido común nos dice que así no podemos vivir, que necesitamos un cambio. Y fue en los campos de Belén donde el ángel llamó a los pastores y les hizo un llamado local. Le dijo, le traigo nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que nació hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, la palabra Cristo, Señor, el pueblo, ciudad de David, son cosas que tenían que ver con lo local. Si usted toda esa frase la saca de lo local y la lleva en ese momento a Atenas, a Roma, esa frase no quería decir nada. Pero en ese momento ellos sabían de qué se trataba. Era la declaración local de que venía Jesús. Os ha nacido hoy en la ciudad de David. Los pastores sabían cuál era la ciudad de David. Era Belén. Un Salvador que es Cristo el Señor. Ellos sabían quién era el Cristo. Era el Mesías esperado y prometido. Quiere decir que el anuncio ese era local. Pero detrás del anuncio local aparece este cántico celestial. Dice, fue una multitud de los ejércitos celestiales. Y allí el canto ya no es local, sino es general. Es universal. Ese canto es para todos los hombres. Después del canto local, para que lo entiendan los que están allí, aparece un mensaje para toda la humanidad, que nos alcanza a todos nosotros también esta mañana, que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto lo entienden todos. Lo entendían en Jerusalén, lo entendían en Atenas, lo entendían en Roma, lo entendemos hoy en Buenos Aires y lo entendemos también aquí en San Miguel. Y es interesante porque Dios viene a Belén para hacer la paz con los hombres, pero para hacer también la paz entre los hombres. Para hacer la paz del Dios eterno con el hombre pecador, y para hacer la paz también, poner la paz en el corazón para que yo pueda vivir en paz y pueda dar paz. Este es el problema que tenemos,
que como no vivimos en paz, no damos paz. Y el que no vive en paz es siempre una fuente de conflicto, allí donde esté. Dios viene a Belén a hacer la paz con el hombre y a hacer la paz entre los hombres. ¿Qué mensaje deja el coro celestial? El coro celestial está diciendo, hay un Dios en las alturas que merece gloria. Sin Dios no hay paz y sin Dios no hay ley. Si no admitimos que hay una autoridad superior, que hay un Dios, no hay paz y tampoco hay ley. El gran problema de los grandes pensadores humanistas que dejaron de lado a Dios era cómo sustentar la ley sobre algo. Porque si el hombre no le teme a nada, entonces desborda el mal. Y lo que estamos viendo es eso, una sociedad sin Dios, que no importa que cante. Porque yo pensaba, mientras que veía esos plasmas que se robaban y esas cosas que le robaban para llevar a la casa, pensar que en estos plasmas se van a mirar la Navidad y se van a reunir, ¿no? Y van a cantar tal vez en la casa Noche de Paz. Y son los que saquearon. No basta con eso. Lo que necesitamos es tener conciencia de que hay un Dios. Y que hay un Dios arriba que marca las cosas. El rey David, en uno de sus salmos, comienza diciendo, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. En primer lugar, dice, es una necedad decir no hay Dios, porque hay que decir de dónde salió todo el universo para decir no hay Dios. Hay que explicar todo lo creado para decir no hay Dios. Pero en segundo lugar dice, no hay Dios, dijo el necio en su corazón, porque es un necio quien no ve que la creación nos supera en su grandeza y en su equilibrio, y que demuestra que hay una mente superior que armó todo esto. Pero inmediatamente dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, porque usted saca a Dios y empieza el mal. Empieza el mal. Saca a Dios y empieza la abominación sobre la tierra. Y eso es lo que nos está pasando, que hemos desplazado a Dios. Antes, por lo menos en lo retórico, y nada más que en lo retórico, cuando veíamos jurar a las autoridades, todos juraban por Dios y por los santos evangelios. Hoy cada vez menos se jura por Dios y por los santos evangelios, cada vez menos. Gracias a Dios, no toman el nombre de Dios en vano. No, gracias a Dios por eso. Me vino alguien una persona muy importante de la comunidad y me dijo, usted vio, pastor, lo que está pasando, ahora ya no juran por los santos evangelios. Digo, menos mal, porque si juran por los santos evangelios y siguen robando, están tomando el nombre de Dios en vano. Por lo menos son leales. Es en lo único que son honestos, en quitar a Dios del medio. Pero esto significa que no tenemos temor de Dios. Y que no tenemos temor de Dios desde las cabezas. Que estamos ignorando las leyes de Dios. Y esto trae consecuencias morales. El hombre corrompe su pensamiento y corrompe sus costumbres. Cuando tenemos a Dios en su lugar hay paz en la tierra. ¿Por qué? Porque el mal y la violencia son consecuencias de que no hay paz interior, de que el hombre se animaliza. El hombre se animaliza. Cuando yo miro a Dios, entiendo mi ser como la creación superior de Dios. Tengo dignidad. Cuando he sacado a Dios, entonces la dignidad no me interesa. Que es el artículo que aparece hoy en el boletín. El problema es un problema que esta gente ha perdido su dignidad. El hecho de mirarse y decir, yo tengo que ser una persona digna. No, no le interesa. No le interesa. Ha perdido totalmente su dignidad. Cuando ponemos a Dios en el lugar, tenemos paz interior. El que se acerca con sinceridad a Dios, el que se acerca al Señor, el que entiende el mensaje de la Navidad, tiene paz interior. Y el que tiene paz interior derrama paz alrededor. Derrama paz a su alrededor. Porque la paz de adentro sale hacia afuera. La paz de Dios nunca trae conflictos. La paz de Dios siempre se derrama en paz hacia los demás. Y Dios tiene buena voluntad. Es decir, tiene una actitud benevolente hacia nosotros, de amor para con los hombres. Y lo demuestra en que se hace hombre en Belén, en que se acerca al hombre en Belén, en que lo viene a buscar desde abajo. Desde abajo. Si Jesús hubiera nacido en Jerusalén, entonces hubiera sido
el Jesús para la clase alta. Si hubiera nacido en Jericó, hubiera sido el Jesús para la clase media. Nació en Belén. Jesús nace en la clase más baja porque es más fácil subir en lo social que bajar. El hombre que se siente que está arriba no cede su lugar y no se inclina ante este que está abajo. Jesús elige estar abajo para poder después llegar a los que están más arriba también. Y va desde el último escalón. Y Jesús viene a traer un mensaje de esperanza. Y este mensaje de Belén, este mensaje de buena voluntad para con los hombres, es un mensaje que Jesús repitió permanentemente, de diferentes formas. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Me gustó que en un diario muy importante de nuestra ciudad, de Buenos Aires, de Argentina, alguien mandó simplemente esta carta: señor director, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, y firmó. Y un diario que recibe cientos de cartas todos los días, publicó esta carta. Le dio importancia, el que la selecciona, a que esta carta era importante. Bienaventurados los pacificadores, porque lo que necesitamos es pacificadores. Le dijo a los discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La Navidad nos trae un mensaje de paz. Tenemos un mensaje de paz. Recordamos un mensaje de paz. Pero no concretamos la paz en la sociedad. Y no la concretamos porque no hay paz interior. Y mientras que no hay paz interior, no hay paz en la sociedad. La paz tiene que empezar por el corazón. La paz tiene que empezar por adentro. La paz tiene que limpiar el corazón de malezas para instalarse. Y para instalarse definitivamente. La paz de Dios es la paz que viene a través de Jesucristo. Jesucristo vino a hacer la paz con Dios en primer lugar, a relacionarnos con Él y a relacionarnos con nuestro prójimo. Él mostró lo que era la relación con Dios en toda su vida y mostró lo que era la relación con el prójimo en todos sus actos. Pero también vino a traer la paz con nosotros mismos. Lea usted en el Evangelio la historia del endemoniado gadareno. Es un hombre que está entre los sepulcros gritando y lacerándose a sí mismo. Este no tiene paz para adentro. Y Jesús, que hacía la paz entre los hombres, hizo la paz adentro de este hombre. Hizo la paz interior. Porque la paz en la sociedad nace de la paz interior que podamos tener en el corazón. Si no tenemos paz adentro, no podemos dar paz alrededor. Y no va a haber paz en nuestra familia, no va a haber paz en nuestro hogar, no va a haber paz en ningún lado. Necesitamos en esta hora buscar a Jesucristo para que nos dé la paz. Los pastores que oyeron el canto celestial tomaron nota de la dirección local que habían recibido y salieron a buscar. Porque dijeron, si está quien nos puede dar paz y el enviado de Dios, hay que salir a buscarlo. Y se movilizaron. Y esa voluntad fue la que los devolvió a su lugar de trabajo con gozo. Las devolvió con alegría. Caminaba por el centro de Buenos Aires el viernes a la mañana y veía a la gente. Tenía una cita y llegué una hora antes porque hay que salir bien temprano para llegar a horario. Así que tenía una hora allí y comienzo a mirar la gente. ¿Cuánta gente hablando sola en Buenos Aires? ¿Cuánta gente hablando sola? ¿Cuánta gente corriendo, ignorando al prójimo? ¿Cuánta gente histérica que llega a la esquina y no deja que el peatón termine de cruzar y lo esquiva para seguir?
Y yo decía, cuánta falta de paz tiene esta ciudad. Cuánta falta de paz tiene nuestro pueblo, cuánta falta de paz tiene nuestra gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ayer a lo mejor usted lo escuchó a Pepe Soriano. Pepe Soriano es uno de los actores a los que hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Y él decía, hasta que tuve 27 años en mi casa, nadie ponía llave a la puerta. Ahora ponemos llave, candado, traves, cadena, y nos roban igual. Algo pasó, algo nos está pasando. No tenemos paz. Necesitamos de esta voluntad de los pastores. Pasemos y veamos esto que ha sucedido. Y el resultado es que volvieron los pastores con gozo. La paz está al alcance de nuestra mano, está al alcance de nuestra mano. Está al alcance nuestro, está cerca nuestro. Está cerca nuestro. Lo que tenemos que hacer es tender la mano y recibirla. Pero el único que puede dar paz es Dios. Y Dios da la paz a través de Jesucristo. ¿Recuerda usted la cruz? La cruz tiene un madero vertical que une la tierra con el cielo. Y tiene un madero horizontal, donde los brazos de Dios se abren para abrazarnos a todos. En la cruz se hace la paz con Dios. Y se hace la paz también con el prójimo. Tenemos que traer nuestra vida a Jesucristo. Tenemos que bajar las banderas, ¿vio? De la rebelión, del orgullo, de la vanidad, de la autosuficiencia. Tenemos que bajarla. Estamos delante de Dios. Y tenemos que abrir el corazón y decir, Señor, yo necesito poner mi vida en tus manos, entregarme a ti. Necesito que me limpies por adentro. ¿Por qué? Porque hay malezas dentro mío que no permiten la paz. Porque hay antipatías, rencores, odios, vanidades, orgullos que están adentro. Yo no maté a nadie, pero eso lo tengo adentro. Y necesito, Señor, sacar todo eso. Y cometí cosas y necesito el perdón. Necesito que el Dios eterno me diga, tus pecados te son perdonados. Y eso se obtiene cuando uno trae la vida a Jesucristo y abre su corazón delante de Él. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, que puede limpiarnos de todo lo que haya malo en nuestro corazón. Es el único que puede darnos verdadera paz. Y esta mañana, antes de salir de este lugar, todos podemos tener la paz de Jesucristo si ponemos nuestra vida en las manos de Él. Y si abrimos nuestro corazón a Él. Como los pastores, hay que ir donde está el dador de la paz para tener paz. Y nosotros lo conocemos, lo honramos, pero no vamos al lugar donde Él está. Levantemos nuestro corazón hacia el cielo, donde está Dios. Confesemos nuestros males y nuestros pecados y pidámosle a Él que nos limpie de todas esas cosas y que nos dé paz. Y vamos a tener paz en nuestra vida, paz en nuestro hogar y paz en nuestra sociedad. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutry. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas.
una producción de Radio Transmundial.